Ok, ahora vamos a seguir con la próxima plática, el monitoreo del color de océano, la clorofila y la marea roja. Esto va a ser presentado por Joaquín Triñanes. Es gerente de las operaciones para el programa Coastwatch de la NOAA para el Caribe y el Golfo de México. Joaquín. Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Joaquín Triñanes y ¿se ve la presentación? Sí. Perfecto. Bueno, pues voy a hablar de color oceánico. Bueno, tendríamos muchas horas por delante para hablar de color oceánico, pero voy a centrarme en los productos y las actividades relacionadas con color oceánico llevadas a cabo por el programa Coastwatch de la NOAA. Entonces, este es un programa que depende de NOAA NESDIS. NESDIS es una de las divisiones, una de las oficinas de NOAA encargadas básicamente de gestionar los satélites. Muchos de los datos que habéis visto seguro que a lo largo de este curso proceden de NOAA NESDIS. Hay otras fuentes, pero bueno, es una de las fuentes principales de provisión de datos libres y de acceso completamente abierto a múltiples parámetros satelitales. Y NESDIS también apoya la distribución abierta de esos datos y la implementación de servicios de información. Centrándome en el programa Coastwatch, Coastwatch nació en 1987 a raíz de un evento que tuvo bastante publicidad, y era que hubo una floración masiva de Karenia brevis en las costas de Carolina del Norte, que llegó como consecuencia de pues, agua caliente con este dinoflagelado, que pues fueron transportadas a las costas de Carolina del Norte. Entonces es lo que se denomina una floración tóxica masiva, y también se produjo, coincidente con este episodio, una mortandad de delfines. Los delfines no murieron, por ejemplo, porque se quedaran sin oxígeno debido a la cantidad de algas presentes en el agua. Los delfines pues simplemente murieron por consumir peces que habían comido Karenia brevis y que presentaban la toxina en sus organismos, y entonces los delfines al comerlos pues se murieron. Entonces estos eventos llevaron a las autoridades federales y estatales a pensar, ¿no?, en cómo resolver perdón, el problema, y ello dio lugar al nacimiento del programa Coastwatch. Como veis, costa, está presente en el nombre. Se trataba de monitorizar las costas, las aguas costeras de los Estados Unidos, y proporcionar información que permitiera prever episodios de esta naturaleza. A la izquierda veis el primer mapa de Coastwatch. Es un mapa de temperatura superficial, no es color oceánico. Seguramente habréis visto un montón de mapas de temperatura superficial a lo largo de este curso. La temperatura superficial es uno de los parámetros oceánicos de mayor tradición. Es un parámetro además de muy buena calidad. Es un parámetro que se lleva midiendo desde hace muchísimos años. La importancia de tener series de tiempo fiables, ya lo habéis visto ahora con la presentación sobre corales, que es muy importante tener series de tiempo que nos permitan comparar año a año lo que está pasando y de alguna forma evaluar en qué medida pues un determinado fenómeno impacta, ¿no?, dependiendo de su temporalidad, el tiempo, su distribución espacial, el tiempo que está presente en una determinada zona, etcétera. Entonces, el programa Coastwatch tiene como misión fundamental pues proveer productos del océano, pero también nos estamos moviendo a aguas interiores y lagos, y también a rangos, a productos que no solamente están relacionados directamente con el océano. Ahí tenéis un mapa con la distribución de las diferentes oficinas de NESDIS, pero en la presentación de Coastwatch, pero en la siguiente presentación pues describiré un poquito más en qué consiste cada una de estas oficinas. Bueno, y aparte tenemos una nueva generación de sensores. Normalmente pues los sensores que utilizamos para color oceánico son el sensor MODIS, que está en los satélites de Aqua y Terra.
tenemos también el sensor BIRS, que seguramente os suene y que está a bordo de la nueva generación de satélites JPSS. Tenemos el NOAA 20, el NOAA 21, el SNPP. Tenemos los sensores que ya han dejado de funcionar, como SIGWIS, como CZCS. Y hay una nueva generación de sensores que, aunque algunos de ellos no están todavía en órbita, pues se prevé que lo estén en un tiempo relativamente corto. Uno de ellos, por ejemplo, es el PACE, de una misión de la NASA, que está previsto lanzarse en enero del 2024 y que de alguna forma pues nos permitirá ver el océano con otros ojos. Son unos ojos en los cuales, en lugar de trabajar con un número limitado de bandas, vamos a tener muchísimas más bandas. Vamos a tener un conocimiento en todas las frecuencias del espectro. Bueno, no todas las frecuencias, pero desde el ultravioleta hasta el infrarrojo cercano vamos a tener la capacidad de modelar los constituyentes del agua con mucha mayor precisión que los sensores tradicionales. Y después tenemos los satélites geoestacionarios. Todos sabéis la importancia de los satélites geoestacionarios, pero que normalmente para la observación oceánica pues no se solían utilizar. Hablo en pasado porque ya se están utilizando desde hace tiempo y no solamente para color oceánico. Pero ¿qué es lo bueno de los satélites geoestacionarios? Pues que pueden visualizar la misma zona durante muchísimo tiempo y con un tiempo de revisita que de alguna forma va a depender de la operatividad del satélite, pero que puede verlo casi cuando desee. Entonces, los surcoreanos con sus dos satélites Gochi y Gochi 2 pues ya están monitorizando el color oceánico, lo veis ahí en la gráfica que tenéis en el margen inferior derecho, y que de alguna forma muestra las ventajas, es decir, no necesitamos de alguna forma esperar a que pase el satélite va a estar siempre ahí proveyendo datos, las nubes se van moviendo y seguramente vamos a tener una muy buena cobertura, ¿no? Diaria, debido a esa capacidad de monitorizar de forma continua, ¿no? Una zona que incluso cubierta con nubes pues, puede ofrecernos datos de relevancia sobre esa región. Y la NOAA está trabajando, los Estados Unidos están trabajando en una nueva generación de satélites de color que incluyen una capacidad de color oceánico como la GEOSHO, que está previsto para el 2032, o sea, unos años en el futuro. Desde luego, todo el trabajo que se ha realizado, que se está realizando en color oceánico, en NOAA, se alinea muchísimo con la misión de NOAA. Es decir, si queremos predecir cambios en el clima, en el océano y las costas, y vamos a ver que el color oceánico es de alguna forma engloba un conjunto de variables, de información que es muy útil para conocer el clima, para conocer el océano, para conocer la dinámica costera. Y también pues participa dentro de los programas de distribución, de información, de productos y dentro de las tareas de conservación de los recursos costeros y marinos de NOAA, que forman parte de la misión de NOAA. Entonces, hay una parte en la teoría del color oceánico que todos debemos conocer, y es que básicamente trabajamos con radiación electromagnética. Esa radiación electromagnética procede del Sol, va a través de la atmósfera, alcanza el océano, donde se refleja, y trabajamos con longitudes de onda visibles. Ha habido algún paper que incluso ha permitido utilizar el color oceánico de noche, y por eso he puesto ese DNB con una interrogación. Es curioso, pero BIRS incluye una banda DNB, una banda día-noche, y esa banda, cuando hay luna llena, permite hacer color oceánico, es decir, permite detectar fenómenos relacionados con color oceánico, pero claro, ¿qué requiere? Normalmente muy altas concentraciones porque la relación señal-ruido es muy baja y requiere que haya luz. En este caso es solar reflejada, en este caso por la luna. ¿Qué significa? Que solamente puede utilizarse durante muy pocos días, porque en las demás fases de la luna la verdad es que los datos no son de demasiada relevancia. Lo pongo ahí como una pequeña curiosidad. Entonces, nosotros, la radiación que recibe el sensor
¿no? La categorizamos en tres grandes categorías, ¿no? En tres grupos. Tenemos la radiación que sale del agua, que es normalmente lo que denominamos la radiancia, bueno, es la radiancia emitida por el agua, que normalmente es una señal muy baja, normalmente no excede el 10% del total. Tenemos la radiación reflejada por la superficie marina y después tenemos todo el efecto de la atmósfera. Entonces, este efecto de la atmósfera puede ser muy grande y realmente hace que en muchos casos la corrección atmosférica sea muy difícil de conseguir, porque claro, lo que mide el sensor es la suma de estas tres señales. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Queremos aplicar unas correcciones que de alguna forma nos permita conocer las propiedades inherentes o aparentes, ¿no? del cuerpo de agua que estamos monitorizando. Y entonces necesitamos modelizar, necesitamos utilizar modelos que de alguna forma nos permitan minimizar todo el ruido, todo aquello que nosotros no queremos de esa señal. Entonces, los diferentes algoritmos pues, trabajan de diferentes formas. Hay algoritmos globales, regionales, hay algoritmos que trabajan bien un tipo de agua, sino en otros. Normalmente distinguimos los tipos de agua en caso 1 y caso 2. Es decir, caso 1 normalmente corresponden a aguas de océano abierto, aguas en las cuales el fitoplancton es el elemento fundamental que regula la señal que recibe el sensor. ¿Qué ocurre? Que desgraciadamente en zonas costeras las aguas normalmente no son de caso 1. ¿Por qué? Porque tenemos efectos, por ejemplo, de materia coloreada disuelta en agua, tenemos sedimentos, tenemos burbujas, tenemos diversos elementos que de alguna forma hace que los algoritmos que se han desarrollado para aguas de caso 1 pues no funcionen para nada para aguas de caso 2. Entonces, hay un gran número de algoritmos. Clorofila, seguramente el producto de clorofila todos lo conocéis. Tenemos algoritmos que normalmente utilizan el ratio o la relación entre las reflectancias por ejemplo, en el azul versus la reflectancia en el verde, y otros que utilizan 3 bandas o incluso 4 bandas. Entonces, lo que queremos obtener al buscar una medida de clorofila es, de alguna forma, conocer la biomasa de fitoplancton que se encuentra en la columna de agua. Pero claro, es columna de agua. Fijaos, la profundidad de la capa eufótica es muy importante y esa profundidad varía, no es uniforme. Habréis visto que una de las grandes ventajas de utilizar datos de satélite es la visión sinóptica, los tiempos de revisita. Entonces, cuando de alguna forma intentamos comparar los datos de color oceánico que tenemos de satélite con los datos in situ, vemos que en ocasiones estamos hablando de datos de diferente naturaleza. Es decir, los datos satelitales normalmente tienen una mayor distribución espacial. En un día seguramente podemos obtener muchas más localizaciones que una campaña de medición que llevara años por una determinada región. Y aparte tenemos un componente de profundidad. Ese componente de profundidad en medidas de in situ es muchísimo más pronunciado, tiene un mayor nivel de detalle, seguramente un mayor nivel de exactitud. Entonces, pero claro, van a servir para calibrar, para validar las mediciones satelitales. Entonces, nosotros lo que intentamos es utilizar esas medidas de color oceánico para conocer, por ejemplo, la clorofila, para conocer si existe una floración de alga. Y si esa floración, por ejemplo, corresponde a algas nocivas, por cuestiones obvias. Queremos conocer la turbidez del agua, que está muy relacionada con la calidad del agua. Queremos conocer el tipo de sedimentos o si hay sedimentos suspendidos. Utilizando normalmente ratios o relaciones entre reflectancias a diferentes bandas, normalmente intentamos conocer la composición de la comunidad fitoplanctónica, también obtener el cedón, la materia orgánica disuelta coloreada. Utilizamos el color oceánico, por ejemplo, para monitorizar bosques de kelp. ¿Por qué? Porque podemos utilizar de alguna forma los índices y algo parecido a los índices de vegetación sobre tierra que nos permiten evaluar de alguna forma el estado de la vegetación, su estrés. Pues algo parecido se puede hacer también con vegetación marina.
Y también lo utilizamos, estos sensores de color oceánico se utiliza para detección de manchas de petróleo superficiales. Es un subconjunto de las utilidades, de los usos de estos datos por parte de la comunidad. Entonces estos datos son almacenados por nuestros servidores y son distribuidos, son generados, almacenados y después los distribuimos a la comunidad de usuarios. Ahí tenéis, por ejemplo, a mano izquierda abajo, el campo mensual acumulado de clorofila A, de BIRS, para el 27 de marzo de este año, donde básicamente lo que hacemos es acumular los últimos 30 días de medidas. ¿Por qué? Porque seguramente un día solo presenta muchísimos huecos. Entonces, de alguna forma queremos suplir, ¿no?, esos huecos con información, aunque sea de algunos días de antigüedad. Y también podemos crear climatologías. Ahí a mano derecha tenéis una climatología mensual que básicamente se utilizó para detectar zonas de alta variabilidad de clorofila, básicamente para decidir si implementar una boya o instalar una boya o no en una determinada localización. Entonces, los productos que nosotros distribuimos, pues tenemos concentración de clorofila A, eso la tenemos sensor a sensor, la tenemos también integrada entre diferentes sensores y también las tenemos utilizando funciones empíricas ortogonales, DINEOF, utilizando un método denominado DINEOF, la tenemos sin huecos, donde básicamente lo que intentamos es hacer un tipo de interpolación óptima utilizando los datos históricos, ¿no?, que tenemos de los diferentes sensores. Otro parámetro que también calculamos y distribuimos es el coeficiente de atenuación difusa a 490 nanómetros, que está muy relacionado con la calidad de agua. Mayor valor significa que con la claridad del agua, perdón, mayor valor significa que es menos clara ese agua. Después tenemos el coeficiente de atenuación difusa de radiación fotosintéticamente activa. La radiación fotosintéticamente activa es la luz que se encuentra en el rango entre 400 y 700 nanómetros y que son básicamente las longitudes de onda que se utilizan en la fotosíntesis. Entonces, normalmente esta radiación es lo que se utiliza, por ejemplo, para computar, para estimar la productividad primaria. Entonces, también tenemos múltiples productos a nivel regional relacionados con fluctuaciones de algas nocivas, sedimentos, cedón, composición de fitoplancton, de productividad primaria, como veis en el mapa ahí arriba a mano derecha, etc. Y esos productos son utilizados por los diferentes laboratorios que hospedan nuestros nodos de COSWATCH. Por ejemplo, el Laboratorio del Atlántico de Oceanografía y Meteorología, que está en Miami y donde se encuentra el nodo de COSWATCH en el que trabajo, pues utiliza estos datos para monitorizar el estado del Golfo de México o la pluma del río Mississippi. Entonces ahí tenemos un conjunto de diferentes parámetros, clorofila, KD490, etcétera, datos de sedimentos, etcétera, que permiten, pues, llevar a cabo estos estudios. Y lo importante de tener series temporales. Normalmente cuando, bueno, ya hemos hablado sobre la importancia de tener series temporales, pero en este caso es muy importante porque el error cometido a la hora de estimar un parámetro de color oceánico suele ser mucho mayor que, por ejemplo, el que tenemos cuando estimamos temperatura. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos diferentes sensores operando en paralelo, se superponen en el tiempo y entonces vemos que las medidas no son siempre las mismas. Entonces, lo que tenemos que hacer es realizar correcciones y si queremos realizar productos integrados, generar productos integrados, de alguna forma vamos a tener que llegar a soluciones de compromiso que nos permitan llegar a esos productos. Y esos productos, claro, tienen que ser de buena calidad. Por lo tanto, los datos de campo también deben ser utilizados para evaluar esa calidad. El problema de las floraciones de algas es un problema que tiene un impacto grande en los Estados Unidos. Ya solo el impacto en la acuicultura está evaluado entre 20 y 40 millones de dólares todos los años. Puede parecer poco, pero estamos hablando solamente de la acuicultura, es decir, hay otros sectores, por ejemplo el turismo, que también se ve impactado. Entonces, las pérdidas medias durante todos los anuales suelen estar un poquito menos de los 100 millones de dólares. Pero ¿qué ocurre? No todos los años son iguales.
cuales. Hay años en los cuales hay un mayor número de regiones impactadas, hay ciertas actividades económicas pues tienen un impacto más grande que otras. Entonces, es algo que varía muchísimo año tras año. NOAA participa en la identificación de lo que se denominan áreas de oportunidad acuícola, que de alguna forma nos permiten identificar áreas que están que se pueden utilizar para este tipo de actividad económica sin interferir con áreas, pues, por ejemplo, con la industria del petróleo, con los corales, con áreas marinas protegidas, con usos militares. Entonces, en el proceso de decisión se utilizan muchas capas y entonces, en función de los valores de esas capas, se obtienen unos índices que nos permiten delimitar esas áreas de oportunidad acuícola. Y NOAA participa en la identificación de esas zonas. Esto se ha hecho para el sur de California, para el Golfo de México y se está haciendo una segunda ronda también para Puerto Rico, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Florida, Alaska y el Pacífico Este. Entonces, estos datos de color oceánico también se pueden utilizar, ¿no?, para de alguna forma evaluar los impactos que estas actividades pueden tener en el ecosistema, pero también impactos sociales y económicos. Entonces, COSWAS de forma regular provee datos satelitales que permiten, pues, gestionar no solamente estas áreas, sino también zonas costeras, ¿no?, ante el impacto de floraciones de algas. Entonces, este es un sistema global que implica varias oficinas de NOAA. Aquí tenemos COSWAS, tenemos IOS, tenemos los Centros Nacionales para la Ciencia del Océano Costero y que trabajan de alguna forma en ampliar el conocimiento que tenemos sobre estas floraciones de algas nocivas. COSWAS provee observaciones satelitales, se llevan a cabo los centros nacionales, llevan a cabo labores de predicción, se llevan a cabo también labores de compartir la información, de comunicación y algo muy importante, siempre intentar que los usuarios estén involucrados, porque son al final las personas que van a utilizar esos productos, bien para la toma de decisiones, bien para llevar a cabo, pues, de alguna forma responder, ¿no?, a un determinado riesgo que pueda ser de alguna forma comunicado, ¿no?, por parte de las autoridades. Entonces, lo que estamos viendo es que estas floraciones están expandiéndose. ¿Por qué se están expandiendo? Normalmente como consecuencia de cambio climático. Sí, como consecuencia de cambio climático. Normalmente el calentamiento produce que la competición que hay entre especies tóxicas, ¿no?, y algas no tóxicas, pues normalmente las tóxicas salgan ganando. También porque hay más nutrientes, también porque hay más estratificación. Entonces hay diferentes, de alguna forma, razones por las cuales estas floraciones están aumentando, ¿no?, en el tiempo. Entonces, pero también tenemos que desarrollar algoritmos nuevos porque los algoritmos tradicionales en zonas costeras no funcionan bien. Y entonces, con datos de campo se tunean esos algoritmos regionales y de alguna forma se selecciona el más apropiado para un determinado tipo de floración. No todas las floraciones corresponden al mismo tipo de alga, no todas tienen la misma casuística, entonces de alguna forma hay que, pues, desarrollar algoritmos específicos para ellos. Entonces ahí veis dos referencias, ¿no?, que os permitirán, pues, acceder a información adicional sobre el trabajo de NOAA sobre floraciones de algas. Entonces vemos diferentes tipos de productos: color verdadero, clorofila A, índice de cianobacteria, fluorescencia relativa. Tenemos anomalías de clorofila también, que normalmente se calculan utilizando los últimos 61 días de datos. Se calcula la media, ¿no?, y esa media se resta de los valores actuales, y también el índice de máxima clorofila, que nos permite detectar valores muy altos de clorofila. Tenemos un modelo, el CHARM, donde participa el nodo del oeste de COSWAS y que, pues, con entradas de modelos y con entradas satelitales de MODIS que proporciona clorofila, reflectancias a diferentes longitudes de onda, pues nos permiten obtener las probabilidades de tener pseudonichia, de tener ácido domoico celular o ácido domoico particulado en una determinada zona. Estos son algoritmos empíricos que se han desarrollado en función de datos de campo, obviamente. Entonces,
se hacen pronósticos de 1, 2 o 3 días y esa probabilidad, por ejemplo, que estamos viendo, por ejemplo, para Pseudonychia, que es la probabilidad de que haya más de 10.000 células por litro en un determinado momento, ¿no? Esta probabilidad puede estar entre 0 y 1. Entonces, estos datos se distribuyen de forma regular a la comunidad de usuarios. Parámetros asociados con el color oceánico que normalmente no podemos medir directamente. Pues como hemos visto antes, las toxinas. Tenemos que desarrollar modelos para saber, conocer cuál es la concentración de toxinas. Los nutrientes. Normalmente no sabemos cuántos nutrientes hay en el agua. También tenemos que extraer relaciones estadísticas. Estoy yendo un poquito rápido porque yo creo que me estoy retrasando en la presentación. Estoy yendo un poquito lento. Tenemos también medidas, por ejemplo, de oxígeno disuelto. Podemos utilizar datos de color oceánico como un proxy, como algo que nos va a llevar, ¿no?, a detectar, por ejemplo, zonas en las cuales puede haber episodios de hipoxia, de bajo oxígeno, ¿no? También contaminantes, metales o contaminación microbiana. Normalmente no se mide con sensores satelitados. Podemos también desarrollar modelos que nos permitan inferir su presencia. Nosotros, por ejemplo, tenemos un modelo de infecciones bacterianas en el agua debido a la bacteria Vibrio, en el que utilizamos temperatura, salinidad y estamos utilizando color oceánico. Es un modelo que hemos implementado de forma global y que diariamente está proveyendo diferentes tipos de productos. ¿Qué ocurre? Este modelo irá mejorando a medida que nuevos datos epidemiológicos entren en nuestra base de datos y nos permitan refinarlo. Tenemos también Seascapes, que nos da, utilizando color oceánico, utilizando temperatura, utilizando la profundidad de la capa de mezcla, datos altimétricos, datos múltiples de satélites y modelos, pues nos permiten detectar las diferentes zonas biogeográficas en la superficie oceánica. Entonces, de esta manera, esto es como los paisajes oceánicos. Si queremos detectar una determinada especie de animal en tierra, normalmente si conocemos el área en el que se mueve, pues podemos determinar, ¿no?, que las zonas en las cuales va a estar presente. Pues algo muy parecido en los océanos también. Determinando los diferentes paisajes oceánicos, podemos determinar también las especies, tanto a nivel de especies muy pequeñas, microbios, como a nivel de especies muy grandes, ¿no?, que se encuentran en cada una de esas zonas. Y también estamos utilizando el color oceánico para determinar el flujo de CO2. Es decir, participamos en un proyecto global para determinar los presupuestos de CO2 océano-atmósfera y estamos utilizando técnicas de aprendizaje automático con datos satelitales y datos de modelos. Entre los datos satelitales está clorofila y otros parámetros de color oceánico para poder inferir la presión parcial de CO2 en la superficie marina. Hola Joaquín, quedan 2 Sí. minutos. Bueno, pues voy rápido. La reflexión especular, ¿para qué nos vale? Para detectar manchas de petróleo. Normalmente la reflexión especular es lo que quitamos cuando intentamos darle calidad a nuestros productos, pero en nuestro caso pues sirve para detectar petróleo. Y esto nos llevó a meternos en el sargazo, porque durante la crisis de Deepwater Horizon, pues los datos de radar daban falsos positivos en las zonas de sargazo. Y entonces nosotros utilizábamos datos de MERIS, de color oceánico, para detectar zonas de sargazo. Y simplemente para quitarlas, para que no fueran falsos positivos. Pero resulta que era una información muy útil. Entonces nosotros estamos monitorizando sargazo utilizando datos satelitales. Tenemos diferentes datos de satélite a diferentes resoluciones. Entonces de lo que se trata es de pues integrarlos todos ellos. Tener varios satélites nos permiten mejorar la cobertura. Aquí veis, por ejemplo, a mano derecha que para un mismo día, utilizando varios satélites, tenemos una mucho mejor cobertura que la que tenemos a mano izquierda con un solo pase. También tenemos datos sobre una misma zona a diferentes resoluciones. Esto nos permite, por ejemplo, aplicar técnicas de aprendizaje automático para obtener la superresolución a partir de datos de menor resolución. Y a partir de todos estos datos generamos los reportes de inundación de sargazo, que ahora tienen mucha publicidad en los Estados Unidos debido a que este año parece que grandes cantidades de sargazo están entrando en el Caribe desde el Atlántico tropical. Y es importante que estos datos estén disponibles para la comunidad a través de mecanismos interoperables de distribución de datos y que los usuarios puedan insertar todos esos datos dentro de su entorno de trabajo sin preocuparse el formato en el cual se encuentran almacenados. Por lo tanto, el color oceánico es muy importante. Es importante disponer de series temporales de alta calidad. Vamos a tener una nueva generación de sensores. Hay que estar preparados para trabajar con ellos, con mejores prestaciones que los actuales. Hay que trabajar en la integración de esos datos. No puede ser que tengamos datos de
diferentes sensores midiendo lo mismo y que los utilicemos de forma separado, y tenemos que sacar valores, productos de valor añadido a partir de todas esas observaciones. COSWATCH está participando en la generación y distribución de esos datos, y es muy importante que los usuarios, los potenciales o reales, pues nos den su feedback, nos den su retroalimentación y nos permitan mejorar en el rango de productos que nosotros distribuimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por toda la información. Creo que si gustarías una pregunta y podemos seguir a la próxima presentación. Aquí tengo la pregunta ya lista, si gustarías que te la lea. Sí, por favor. Sí, entonces, ¿han realizado pruebas estos sensores en cuerpos de agua de interior, bien sea de tipo lacustre o que presenten alta variabilidad respecto a los pulsos de inundación? ¿Cuál ha sido la experiencia? Sí, de hecho, el nodo más reciente de COSWATCH es WaterWatch, el observar el agua, y está orientado a aguas interiores. Entonces, uno de los nodos de COSWATCH, lo voy a presentar en mi próxima presentación. Uno de los nodos de COSWATCH también es el nodo de los Grandes Lagos, y entonces ahí han desarrollado y han de alguna forma implementado nuevos algoritmos, ¿no? de tal forma que responda a las exigencias de los usuarios en esas zonas, y por lo tanto son zonas que normalmente sí presentan unas características particulares. No digo que tengan mayor variabilidad, pero que de alguna forma representan un reto, ¿no? respecto a trabajar sobre océano abierto. Las zonas costeras en general son muy difíciles y comparables a aguas interiores. Pero sí, COSWATCH está trabajando en múltiples algoritmos, ¿no? para diferentes zonas geográficas. Sí, perfecto. Entonces, una buena manera para seguir a nuestra próxima presentación, que también la va a estar presentando Joaquín, recursos de capacitación de COSWATCH y demostración de EarthDAP. También con Melanie Abecasis de NOAA COSWATCH.